Imperio Persa. Por Jorge Enrique Gudiño. Persia es el nombre histórico de una región ubicada en el actual Irán, conocido así en Occidente, especialmente por los griegos y romanos. La región de Persia, o Fars, es el origen del nombre Persia, que se usó para referirse a toda la nación iraní. Hasta 1935, Irán fue conocido como Persia en Occidente. Persia abarcaba una vasta zona que se extendía desde el Golfo Pérsico al sur hasta el Mar Caspio al norte, y desde Mesopotamia al oeste hasta el río Indo al este. El Imperio Persa fue una de las civilizaciones más poderosas y duraderas de la antigüedad, conocido por su vasto territorio, su organización política avanzada y su tolerancia religiosa y cultural. A lo largo de la historia existieron varias dinastías persas, como la dinastía aqueménida, la dinastía parto, la dinastía sasánida. El imperio aqueménida rigió entre el 550 al 330 antes de nuestra era, su fundador fue Ciro el Grande. Tuvo una gran expansión desde el valle del Indo hasta Grecia y Egipto. Incluyó lo que es hoy Irán, Irak, Turkmenistán, Afganistán, Uzbekistán, Turquía, Rusia, Chipre, Siria, Líbano, Israel, Palestina, Grecia, Egipto, Libia, Bulgaria y Pakistán, así como ciertas áreas del Cáucaso, Sudán y Asia Central. Fueron sus capitales, Persépolis, Susa y Ecbatana. El gobierno estaba dividido en satrapías, provincias administradas por sátrapas. La religión fue el zoroastrismo, aunque se respetaban otras religiones. La importancia de este imperio radicó en que Ciro fue famoso por su política de tolerancia. Su Cilindro de Ciro se considera uno de los primeros documentos sobre derechos humanos. La caída del imperio sucedió cuando fue conquistado por Alejandro Magno en el 330 antes de nuestra era. La organización era una necesidad apremiante para el imperio aqueménida. Manejaron con gran habilidad el mosaico de países de diversas razas, religiones, lenguas, tradiciones y economías que formaban su estado. Generalmente respetaban a la clase dirigente de cada región, a la que sumaban un aparato administrativo persa controlado desde las grandes capitales como Pasargada, Persépolis y Suso. Toleraron además las costumbres y manifestaciones culturales de los pueblos sometidos. Su principal preocupación era el pago regular del tributo. La administración estaba dividida entre los sátrapas, los secretarios y los inspectores. Los sátrapas eran nobles persas que estaban al frente de una provincia o satrapía. Representaban al rey y se consideraban unidos a él por un lazo de fidelidad en la defensa y la administración de los bienes. Se ocupaban del cobro de tributos, del mantenimiento de ejércitos permanentes y de movilizar a la población para cooperar en las obras públicas. Se los consideraba la máxima autoridad de justicia en los territorios a su cargo. Los secretarios cumplían funciones de asesores reales del sátrapa. Los nombraba directamente el rey. Entre sus responsabilidades se encontraba la de fiscalizar al gobernador de la provincia. Los inspectores formaban un cuerpo de auditores que controlaban los intereses del rey, vigilando a los sátrapas. Se los llamaba los ojos y oídos del rey porque le informaban todo lo que pasaba en el imperio y si se cumplían sus órdenes. Si las circunstancias lo exigían, podían destituir al sátrapa. La medicina persa era avanzada y se mezclaba con creencias religiosas zoroastrianas. Las fuentes griegas, como Heródoto, dan algunos testimonios de sus prácticas. Tenían amplios conocimientos de anatomía, cirugía menor, herbolaria y diagnóstico por síntomas. Hacían uso de baños, dieta y técnicas higiénicas. Importancia de la astrología y la espiritualidad en la medicina preventiva. Ejecutaban cirugías, con incisiones y extracciones. La farmacología, mediante el uso de plantas medicinales.
También practicaban la psicoterapia y oración terapéutica a través del poder de la palabra, cánticos y ritos de sanación. La invasión de Alejandro Magno al Imperio Persa, iniciada en 334 a.C. de nuestra era, fue un evento histórico que transformó el mundo antiguo. Alejandro, rey de Macedonia, lideró a un ejército a través del río Hellesponto y conquistó el Imperio Persa, derrotando a Darío III en las batallas de Gránico, Isos y Gaugamela. La conquista del Imperio Persa consistió en una serie de batallas invasoras. La batalla del Gránico en el año 334 antes de nuestra era, donde Alejandro derrota a un ejército persa en la primera batalla de su campaña. La batalla de Isos en el año 333 antes de nuestra era, una segunda victoria decisiva contra Darío III. El asedio de Tiro en el año 332 antes de nuestra era, Alejandro se enfrenta a un arduo asedio para conquistar la ciudad de Tiro. La batalla de Gaugamela en el año 331 antes de nuestra era fue una batalla decisiva que marca la caída del Imperio Persa. La destrucción de Persépolis en el año 330 antes de nuestra era, tras la derrota de Darío, Alejandro decide incendiar la capital persa. Las guerras médicas fueron una serie de conflictos militares entre el Imperio Persa, llamados medos por los griegos, y las ciudades-estado griegas polis en el siglo V antes de nuestra era. Los persas y griegos compitieron por el dominio sobre las ciudades griegas de Asia Menor, las costas del Mediterráneo y el control de los puertos comerciales, así como el acceso al trigo de las costas del Mar Negro. El ejército persa fue destruido en el año 479 a.C. en la batalla de Platea. Esto animó a las ciudades griegas de Asia a sublevarse y marcó el final de las guerras médicas, junto con la expansión persa a Europa. El Imperio Parto sucedió entre el 247 y el 224 antes de nuestra era. Su fundador fue Arsaces I, líder de la tribu Parni. El territorio inicial comprendía la región al noreste de Irán, cerca del mar Caspio, llamada Partía. Fueron sus capitales, Hecatómpilos y Ctesifonte junto al Tigris, cerca de Babilonia. El gobierno era una monarquía feudal, con nobles, aristocracia militar, con gran poder. La religión era un politeísmo influenciado por el zoroastrismo y cultos helenísticos. El arte y arquitectura era una mezcla de tradiciones persas y griegas, helenismo. Su legado fue un puente entre el mundo helenístico y el renacimiento persa sasánida. Su sistema de caballería influenció a ejércitos posteriores, incluidos los sasánidas y bizantinos. El imperio sasánida va desde el 224 antes de nuestra era al año 651. Su fundador fue Ardashir I, que derrocó a los partos. La religión oficial era el zoroastrismo más estructurado y estatal. Sucedieron varios conflictos con el Imperio Romano y el Imperio Bizantino. Sus logros fueron el renacimiento cultural y artístico persa, la arquitectura monumental, palacios, relieves. Finalmente fue conquistado por los árabes musulmanes tras la batalla de Qadisiyya. La Academia de Gondisapur, siglo III-VII, en Persia sasánida, fue el centro intelectual del Imperio sasánida. Ofrecía educación y formación en medicina, filosofía, teología y ciencias. La facultad estaba versada en las tradiciones persas. Tuvo uno de los centros médicos más influyentes del mundo antiguo. Tenía un hospital, una biblioteca y una escuela de medicina. Acogió saberes griegos, indios y romanos. Fue clave para la transmisión del conocimiento médico a la medicina islámica posterior. También, finalmente sobresalieron las dinastías de los samánidas y la dinastía safávida. Los samánidas o samaníes fueron una de las primeras dinastías de emires que ejercieron su poder en las provincias orientales de Persia después de la conquista árabe.
Se los recuerda principalmente por su labor de mecenazgo, fundamental en el desarrollo de la literatura persa posislámica. Los safávidas eran predominantemente una dinastía de habla túrquica, cuyo idioma clásico era el persa. Los safávidas crearon un estado persa unificado e independiente por primera vez desde la conquista musulmana de Persia. Reafirmaron la identidad política persa y establecieron el Islam chiita como la religión oficial de Irán mediante una teocracia en la que los imanes chiitas, a diferencia de los califas suníes, encarnan a la vez los poderes espiritual y terrenal. En la organización de los persas sobresale la tolerancia religiosa y de las costumbres locales. El mantenimiento de estructuras administrativas locales. La división del territorio en satrapías que eran auditadas todos los años siendo castigado el sátrapa si la población no estaba contenta con su gestión. El eliminar las tasas de impuestos del comercio y baja general de todos los impuestos. El favorecimiento del comercio mediante construcción de caminos y canales navegables además de la unificación territorial que hacía menos peligrosos los viajes. Creación de reservas de moneda en distintos puntos del imperio y difusión del crédito. Creación de guarniciones repartidas por el imperio que respondían tan solo a la autoridad real. Creación de un sistema unificado de pesos y medidas. La religión en Persia ha tenido una evolución muy rica y compleja a lo largo de los siglos, reflejando una mezcla de creencias, influencias de las grandes civilizaciones vecinas y la adopción de nuevas religiones en diferentes momentos de la historia. La religión natural, de culto solar. Es la más antigua conocida. El zoroastrismo llega en el siglo VI antes de nuestra era. Es una religión monoteísta, que venera a Ahura Mazda. El islamismo llega en el siglo VII, tras la conquista árabe. El cristianismo llegó en el siglo IV a través de la iglesia nestoriana y se expandió en el norte. El judaísmo tiene una larga presencia en Persia, con una de las comunidades más antiguas del mundo. La Biblia hebrea menciona al imperio persa en varias ocasiones, sobre todo en los libros de Esther y Esdras, donde el rey Ciro es visto como un liberador del pueblo judío. El zoroastrismo, también conocido como mazdeísmo, es una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo, fundada por el profeta Zaratustra, Zoroastro, en el antiguo Persia, hace aproximadamente 3500 años. Se caracteriza por la adoración de Ahura Mazda, el Dios Supremo, y por la creencia en una lucha constante entre el bien y el mal. Una forma de zoroastrismo fue aparentemente la religión principal en la Armenia precristiana, o al menos fue prominente allí. Los persas hicieron intentos de promover la religión allí. Mitra es un dios conocido desde la antigüedad, principalmente en Persia e India. Originalmente era un dios del sol en la religión zoroástrica. Este dios se incorporó al panteón del Imperio Romano tardío. En el contexto romano, el culto a Mitra se desarrolló como una religión mistérica y se organizaba en sociedades secretas, exclusivamente masculinas, de carácter esotérico e iniciático. Gozó de especial popularidad en ambientes militares. Constantino I habría sido adepto al culto de Mitra hasta el fin de sus días. Obligaba a la honestidad, pureza y coraje entre sus adeptos. Se le asociaba a la luz, la justicia y los pactos, además de considerársele protector de la verdad y mediador entre el dios Ahura Mazda y el mal. El cristianismo se basó inmensamente en antiguas tradiciones mitraicas, llamados cultos paganos, y los prohibió o los transformó al cristianismo. Lo mismo sucedió con las construcciones de los templos. Por ejemplo, la iglesia de San Clemente de Letrán,
en Roma, fue construida sobre un antiguo templo dedicado al dios Mitra del siglo I antes de nuestra era. El mitreo o templo constaba de una antecámara, que era la parte pública. El espelaeum o espelunca, la cueva, era una alargada sala rectangular decorada con pinturas y dos largas banquetas a lo largo cada una de las paredes para los banquetes sagrados. El santuario, en el extremo de la cueva, en el que estaban el altar y la imagen, en pintura, bajo relieve o estatua exenta, de Mitra dando muerte al toro, conocida como Mitra tauróctonos. La astrología y astronomía babilónica se destacan por su profunda conexión con el cosmos y su influencia en diversas áreas de la vida cotidiana. El gnomon y los astrolabios eran las herramientas más importantes utilizadas por los babilonios para estudiar y predecir los movimientos celestes. Importantes avances se dieron en esa época, como la creación del calendario lunar solar. El zodiaco, con más de 20 constelaciones, que posteriormente fue reducido a 12 constelaciones. El manejo del sistema solar heliocéntrico con 7 planetas. Diseñaron cálculos que permitían la predicción de eclipses y las estaciones. Manejaban el concepto de los astros como entidades vivas. Consideraban las influencias astrales. Elaboraron calendarios de planificación agrícola de acuerdo a las estaciones y movimientos lunares. Diseñaron el sistema sexagesimal para medir el tiempo y los ángulos. La arquitectura persa es una de las más antiguas y sofisticadas del mundo y abarca una gran variedad de estilos y estructuras que se desarrollaron a lo largo de más de 2500 años. El arte medo primitivo era similar al babilónico en las construcciones de las murallas. Pero según indicios y relaciones antiguas, parece ser que los palacios regios se construían con madera revestida de metal precioso, resultando unos edificios poco sólidos, elegantes y ricos, formados por columnas y arquitrabes. Se distingue el arte medo-persa en las construcciones, que suelen ser de piedra y cerámica, por la esbeltez de las columnas, por sus capiteles en sodaria y con volutas, y por la magnificencia de sus palacios, los cuales tienen una sala hipóstila de honor, circundada por una gran columnata, como la sala de 100 columnas en el de Susa, cada una de las cuales mide 20 metros de altura, y 1,5 metros de diámetro. Un iguán es un gran salón o porche cubierto con paredes en 3 de sus lados y un solo lado abierto. Es uno de los elementos arquitectónicos más representativos de la arquitectura persa, especialmente visible en palacios y mezquitas. Como ejemplo tenemos la mezquita de Han, construida en el siglo XV. En la enorme plaza Naxi Han se encuentra la mezquita del Imán, del siglo XVII, cuyos alminares y cúpula están cubiertos de mosaicos y caligrafía. El palacio de Ali Apu, construido para el Shah y terminado a finales del siglo XVI, tiene una sala de música y una galería con vistas a las fuentes de la plaza. La arquitectura persa fue rica en detalles decorativos. El uso de azulejos de cerámica vidriada, especialmente los de color azul, es muy común. Los motivos geométricos y florales eran omnipresentes. Los edificios estaban a menudo decorados con relieves, pinturas y mosaicos que representaban escenas mitológicas, religiosas y políticas. Las grandes esculturas servían de grandioso basamento a los palacios persas, las terrazas o plataformas de tradición caldeo-asiria. Se colocaban androsfinges ante las puertas y se adornaban los muros con relieves en revestimientos de mármol y con azulejos, y los pavimentos con mosaicos de mármol y ladrillos. El uso de arcos abovedados, columnas y vidrieras coloridas dan un hermoso resplandor con la luz del sol.
Espectaculares cúpulas, adornadas, que han resistido el paso de cientos de años, dan ejemplo de los perfectos diseños matemáticos utilizados en el imperio. Hermosas fachadas que combinan el arte estructural de las ojivas con las vidrieras en colores, azulejos y ladrillos tallados. La arquitectura de las cúpulas en la Persia antigua se caracterizó por su uso en edificios religiosos, palacios y mausoleos, y por la innovación en sus formas y construcción a lo largo de la historia. Desde las cúpulas semielípticas de la época preislámica hasta las cúpulas apuntadas y bulbosas de los periodos islámicos, la arquitectura persa demostró una profunda comprensión de las matemáticas y la estética. Los jardines combinan arreglos de plantas florales, con fuentes y posetas. El jardín está dividido en 4 secciones por canales de agua o senderos que representan los ríos del paraíso en el Islam: agua, leche, vino y miel. Plantas aromáticas, frutales, granados, cítricos, higueras, y árboles que dan sombra, como cipreses. Las plantas no solo tienen un fin estético, también ofrecen alimento, sombra y perfume. En Kazán, actual Irán, encontramos un palacio con el jardín de Fin, el cual combina arbustos, árboles y fuentes en una pacífica transición hacia el interior abovedado. El jardín de Eram es un jardín histórico persa de la ciudad de Shiraz, en Irán. Eram es la versión persa de la palabra árabe Iram, que significa cielo en el Corán. El jardín recibió su nombre por su belleza y atractivo estético que lo hacen parecido a dicho cielo. El jardín Sazdeman incluye un muro alto, una piscina y un saltador que conduce a una gran mansión con árboles gruesos. Son una de las cosas que componen los jardines iraníes en general. La historia de este estilo de jardines se remonta a la era aqueménida y al reinado de Ciro el Grande. El jardín Sazdeman es un ejemplo de un jardín plano iraní. En la entrada al jardín, verá una imagen de la mansión, la fuente y los árboles, que es como un hermoso mosaico. En la planta superior hay habitaciones para vivir. El Palacio de Golestán es un complejo palaciego de la ciudad de Teherán, empleado como residencia real por la dinastía Qajar. En 2013, la UNESCO eligió el Palacio de Golestán como Patrimonio de la Humanidad. Los edificios que lo componen datan de distintas fechas, iniciándose en el siglo XVI, bajo el reinado del Satamás I, de la dinastía safávida, cuando se hallaban dentro de la ciudadela de adobe dentro del recinto de las murallas de la ciudad. El palacio comprende los monumentos históricos más antiguos de Teherán. La tradición milenaria de los tapetes persas hechos a mano son una valiosa obra de arte. Cada uno es único en su diseño, hechos de lana, algodón o seda. El imperio persa fue uno de los más grandes en la antigüedad, con la recopilación de antiguas tradiciones culturales y el desarrollo de grandes obras de avanzada técnica. Médicos persas como Avicena fueron fundamentales en el desarrollo de la medicina medieval. Su obra Canon de la Medicina se estudió durante siglos en Europa y Asia. Los desarrollos en matemáticas, geometría y astronomía son fundamentales en la ciencia actual. La idea del arte como plasmación del paraíso en la tierra es fundamental en la armonía y belleza de sus obras. Suscríbete a nuestro canal y mantente actualizado de nuevos videos culturales.